escuché una y otra vez la misma parte del video y seguía siempre el mismo pantanal de los puntos que no me aparecen. No hay problema. El video de cartografía está más lindo, está más mejor armado. Em, Bien, ahí está grabando ya. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? El Excel, archivo, guardar como. Esto necesitamos hacer porque QGIS no toma el archivo Excel como archivo de inicio, ¿sí? Como archivo nativo. Siempre pide el CBC, que es el archivo de intercambio, ¿sí? Entonces, guardar como. Acá elegíamos CSV, delimitados por coma. Y acá le voy a poner Ciudad Argentina. Yo le voy a poner nuevo para que darnos cuenta de que estoy trabajando con este archivo. Y le doy guardar. Listo. Con eso ya está. Dice que es posible pérdida de datos con el nuevo formato. Listo. Ya no necesito más nada de ahí. ¿Sí? ¿Qué necesito ahora? Yo necesito ubicar dónde dejé ese archivo. Creo que está por acá. A ver, sí, acá. Ahí apareció ya en el panel del navegador. Lo voy a abrir. Esto yo lo puedo traer, ¿sí? A mi panel de capas, porque al fin y al cabo una figura, una capa, una base de datos es una capa más. Capa es el término genérico para cualquier cosa. Entonces, esto si yo consulto, tengo lo más importante que es la latitud y la longitud, ¿sí? Perdón, aquí, latitud y longitud. Y me está indicando que la coma es el separador de decimales, porque yo venía desde el castellano, o sea, desde una configuración latinoamericana. Perfecto. ¿Cómo hacíamos nosotros? Aquí, en abrir administrador de fuentes de datos, lo que hacía era localizar ese archivo, que en este caso me parece que está por acá. A ver, tablas Argentina nuevo. Tendría que estar acá. Y acá debería estar en datos, me parece. A ver, voy a consultarlo. ¿Dónde está? Propiedades, módulo día 3. Perfecto. Módulo datos día 3. Aquí, Argentina nuevo, abrir. Y acá es donde aparece el problema. ¿Por qué? Yo por defecto, yo le había dejado a ustedes tocado solamente este que dice archivo de valores separados por coma, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Que el archivo que yo utilicé era un archivo que yo anteriormente lo había preparado bien para que funcione en la clase, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Eso en el mundo real no existe. Siempre pasan archivos o adquirimos archivos que tienen miles de problemas. ¿Cuál es el problema acá? Que la coma, ¿sí? No es el separador del archivo, sino que es el punto y coma. ¿Por qué? Porque la coma es el separador decimal. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Acá hay una opción que dice delimitadores personalizados, es decir, que yo voy a cambiar esa parte. ¿Y qué le voy a decir yo acá? Que el delimitador puede ser un tabulador, o sea, un espacio tabulado, o bien puede ser el punto y coma, ¿sí? Fíjense que aquí aparece la coma también, o aparecen los dos puntos, aparece el espacio, u otro. Yo puedo usar el carácter que quiera para separar en un archivo separado por coma, así se llama. Entonces yo le voy a decir que el separador es el punto y coma, y otra vez que el primer registro tiene los nombres de los campos y que me detecte el tipo de campo que viene del Excel en realidad. Y fíjense que una vez que yo hice punto y coma, acá me acomodó el dato, ¿sí? Siempre asegúrense de que el Excel inicie con el primer campo el nombre de la columna. Si es el segundo, vamos a hacer de cuenta que el primero dejaron libre por X razón y es el segundo, acá en vez de decir el primer registro, quítenlo y diga número de línea descartar arriba. Acá dice 0 porque no hay ni una columna arriba del Excel. Si hubiera una, le pongo una, si hubiera dos y así sucesivamente. A ver, voy a abrir el Excel otra vez. Creo que es este. Acá no tenemos ni una columna arriba, pero si vamos a hacer de cuenta que yo dejé una columna, ahí por ejemplo hay una, le digo al software que me ignore la primera columna y listo. Pero vamos a dejarlo así. Normalmente acostúmbrense a armar el archivo siempre especificándole que la primera columna sea el nombre de la columna. Valga la redundancia. Bien, listo. Ya tengo eso. Le digo que es el punto y coma del separador. Y acá le voy a decir que el separador decimal es la coma. ¿Por qué?
Porque en mis coordenadas, acá, si yo no especifico esto, fíjense lo que pasa. Y dejo ahí. Acá, latitud, longitud se divide, ¿sí? Es como que se pierden datos. Entonces le voy a quitar la coma de acá, le voy a poner que el separador de decimal es la coma, y ahí me aseguro de que la latitud y la longitud quede así. Yo solamente tengo una variable en mi Excel que era total de población, pero acá pueden haber miles de variables. Densidad, puede haber total de viviendas con, no sé, con garrafa de gas, total de viviendas con X variable. Lo que a ustedes se le pueda ocurrir puede existir acá. Y siempre este tipo de generador de archivo va a ser de tipo punto. Las líneas y los polígonos no se puede construir con un Excel. Siempre va a ser punto. Eso ténganlo en cuenta porque la latitud y la longitud, estas coordenadas es la coordenada de un punto. ¿Qué me falta especificar? El campo X, que es la longitud. Recuerden el plano, el eje cartesiano. La Y se corresponde a la latitud, porque se desplaza en ese sentido, vertical. Y la X corresponde a la longitud que se desplaza en la horizontal, ¿sí? Según el meridiano de Greenwich, a izquierda o a derecha, y la latitud según el ecuador, arriba o abajo, al norte o al sur. Perfecto, longitud, latitud. Espero que recuerden las clases de geografía del secundario. Ecuador y meridiano de Greenwich, los dos ejes. Con eso, y le digo acá que el sistema de referencia de la geometría es 4326. Añadir. Cerrar. Y con eso fíjense que ya tenemos los puntos ahí cargados en nuestro sistema. ¿Qué nos faltaba hacer? Botón secundario, exportar, guardar objetos como. Acá cambiaba a archivo shape.dr. Acá buscaba un lugar donde guardar. Yo le voy a poner ciudades argentinas nuevo para hacer referencia que estábamos trabajando con el nuevo. Sistema de coordenadas, le dejo el WGS84. Fíjense que acá el total de población a mí me tomó ya como entero. A ustedes puede que le tome como texto a algunos este campo. Profe, ¿Sí? a mí latitud y longitud me la tomaba como texto también, y yo vi en el video que usted lo tiene como double, pero no sé cómo se cambia eso, Bueno, o si influye. en realidad para construir los puntos no te va a influir mucho. Te debería dejar. Si no te deja, lo que tenés que hacer es lo que nosotros le llamamos el toque de la muerte. Es cambiar el tipo de datos de la columna. En Excel, vos podés hacerlo eso. Cuando vos venís a Excel, asegúrate de que las columnas tengan tipeado su formato. Por ejemplo, latitud, que sea número. A ver si es número ¿sí? Con valores decimales. Asegúrate, y lo mismo que longitud, que sea número. O sea que debería abrirlo en Excel, cambiarle el tipo y después levantarlo de nuevo en CSV como un shape. Si las coordenadas no te toma como puntos, acá cuando vos le das a especificar en el archivo, cuando vos construís el archivo, cuando le das a agregar, elegís el CSV. Mm, A sí, ver, los puntitos me aparecen igual. bueno, si te aparecen, no, ya está, no hay nada que hacer, ya te lo tomó igual al texto. ¿Cuál es el problema? Cuando los otros atributos que vos necesitas que sean números te toma como valores. ¿Por qué? Recuerden ayer que nosotros cuando componíamos la cartografía necesitábamos que para que la simbología me tome los graduados, el campo debía ser número. ¿Sí? ¿Eso recuerdan? Ayer cuando nosotros hicimos la densidad e hicimos el total de población, cuando es una variable de categoría, un texto, no nos toma el graduado porque no puede clasificar texto, clasifica números. Vamos a hacer de cuenta que acá a mí me trajo bien, pero yo sé que a más de uno le va a traer que la columna total de población tipo texto. ¿Sí? Voy a hacer esto, voy a volver a guardar ciudades argentinas nuevo. Esto lo quería guardar así. Acá, total de población, que es la única variable que tiene la tabla por ahora. A mí me trajo integer, me trajo como número.
a ustedes le puede traer acá como texto. Bueno, guardo esto, ¿sí? Voy a abrir la tabla de atributos, acá se agregó una nueva capa de puntos, es la que tengo que usar ahora. La que yo construir es un archivo virtual. ¿Qué significa virtual? Que va a existir hasta que esté abierto el programa. Una vez cerrado el programa, deja de existir. Entonces ya, para que no me moleste, lo elimino directamente. No lo voy a necesitar y me voy a quedar con el nuevo archivo que yo creé. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte o no? Bien. Hablo en la tabla de atributos y vamos a suponer que este campo que está aquí, total de población, es texto, ¿sí? ¿Qué voy a hacer para convertirlo a número? Calculadora de campos, crear nuevo campo, total población 2, por ejemplo, ¿sí? O num, para que yo me acuerde. Tipo entero. Y acá en la expresión lo que voy a hacer es decirle de campos y valores, o sea, de los campos que tiene, que me tome los valores de total de población y hago eso nomás. Le digo que me pase los datos. Aquellos lugares donde esté vacío el campo, es decir, no haya dato, me va a poner cero, ¿sí? O null. Si yo en el Excel, vamos a hacer de cuenta que estas cosas uno las debe verificar antes porque a veces te puede tirar error. Si yo sé que esto es número y acá dice Cristian, ¿sí? Acá me va a tirar un error cuando me haga la conversión y me va a tirar un valor de 0 o de null. Entonces yo me aseguro de que estos errores no tiene mi tabla, de que yo anteriormente depuré y sé que todo esto son números. ¿Sí? Eso tienen que controlarlo ustedes. Entonces, el software ya va a interpretar a partir de la cadena de texto qué valor es y me lo va a pasar. Con eso ya le doy a aceptar y él le doy guardar y terminar edición y él me crea una nueva columna en donde ya ahora sí es tipo número, ¿sí? Esto es necesario para hacer la cartografía de graduados, recuerden eso. Bien, con esto... A mí no me deja editar la tabla. ¿Cómo editar? Me aparece, claro, me aparece el lapicito, me Por, aparece por- en gris. porque recordad que... Ay, a mí me pasó lo mismo, profesor, y por- se me borró. por- No me tomaba nada, no sé. presten, Hoy no sé. presten atención a esto. Yo estoy trabajando con el nuevo archivo que guardé, ya no con la tabla que traje. ¿Sí? La tabla que yo creé, la capa de puntos que yo creé agregando así, yo ya la eliminé, ya no la necesito. Tengo el dato de la tabla nuevamente. Estaba acá, ¿no? No, ¿dónde estaba? Día 3. El CSV, lo traje, hice todo lo que necesitaba hacer, puse la latitud, la longitud, la latitud, construí el archivo, tengo la capa de punto, esto la exporté, la guardé como archivo shapedr en un lugar de mi computadora, Cristian Nuevo 2, ¿sí? Acá se va a crear un nuevo archivo, Cristian Nuevo 2, la que creé anteriormente la eliminé. ¿Por qué? Porque a esta yo no la puedo editar, es un archivo virtual, no existe en el disco, acá no está habilitado el lápiz. Entonces, como esto no me sirve más que para crear la nueva capa de punto, la quito de mi panel de capa y trabajo con el nuevo archivo que yo ya creí, que guardé y que existe en mi computadora y que me habilita editar. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte o no? Por eso a muchos no le A dejaba. ver si entendí. La primera la elimino y dejo la última. La que... Vos la capa que creás con el Excel, eso se conoce como archivo virtual, que es una capa, vos lo vas a ver como un punto. Eso lo exportás, lo guardás en tu computadora y trabajás con la que exportaste. Con la que creaste la eliminás de acá, ya no la necesitas. Bien. Es como que me senté y aparecieron todos los mosquitos juntos. Bueno, Ahí está, ahí pude yo. bien, perfecto. Gracias. Entonces, aquí tengo la capa nueva, con mi campo ahora de entero, ¿sí? Recuerden esta parte, si esto le creo como texto, lo pasan a entero. O cualquier variable que ustedes tengan acá en adelante, si le crea como texto, pásenla a entero o a decimal según lo que están trabajando, ¿sí? Bueno, ahora, yo acá al Drive le voy a compartir algo y después vamos a ir sobre provincia.
A ver, está en datos. No, no está aquí. Está, creo que por aquí. Tablas. Sí. Este Metal Sphere le voy a tirar al día 4. Le voy a dejar acá disponible. Recuerden que yo después le voy a armar el aula también con todos los datos, ¿sí? Yo igual no le voy a dar de baja al drive, por la duda que alguien tenga un problema. Lo voy a dejar, pero van a tener también en el aula. A ver si me sube. Ahí está subiendo. Descárguense ese archivo que es un archivo SVG. No sé si alguien conoce los archivos SVG, pero el archivo SVG es lo que se conoce como un escalable vector graphic. Normalmente las web utilizan esto, ¿sí? Fíjense que es un símbolo. Yo ya le dije a usted, le voy a cambiar un ratito la simbología a este para que no... le voy a poner un color ahí, clarito, para que no me moleste tanto. Bien. Yo ya le dije que nosotros hicimos cartografía sobre un polígono, ahora vamos a hacer sobre un punto, o vamos a darle simbología a un punto, que en este caso es nuestra capa de puntos de Argentina. Lo mismo, mismo paso, o botón secundario y propiedades, o doble clic y se van a buscar la ventana simbología. ¿Sí? Eso ya saben cómo hacerlo. Vuelvo, ahí pongo grabar otra vez, listo. Nosotros quedamos, yo le mostré este archivo, a ver, le voy a compartir la pantalla, si no, no van a ver. Ahí está. Este archivo que era la esferita, ¿sí? Ustedes la descarguenla a su computadora a una carpeta que se acuerden, ¿sí? Porque esto lo vamos a ir a buscar, es este simbolito. Ya ténganlo disponible ahí. Y esta ventana ya conocen, que es la de simbología. Que es la que venían trabajando. Acá lo que vamos a utilizar otra vez es graduados, ¿sí? Profe, ¿Sí? sigo sin poder cargar el Excel en el QGIS. A ver, mostrame. Vamos a hacer una cosa, compartime tu carpeta. Porque no tenés que A ver, cargar el Excel, tenés que cargar el CBC, el archivo limitado por coma. claro. Stop, compartime. No. A mí me pasa que si hago zoom to layer veo los puntos, pero cuando quiero verlos sobre el mapa no. No sé qué A me ver, pasa. de esta parte, A ver, en QGIS me sale todas esas carpetas, o sea, todas esas columnas, que en el Excel no las tenía. bueno, a ver, quitale el que dice tabulador, a ver. Ahí A arriba, ver, arriba donde dice formato de archivo. vale, Quitale un ratito a ver. ¿Qué aparece? No, vamos a tu tabla. hola, a ver, Puede ser el separador decimal también. Sí, exactamente. Decirle que el separador decimal es la coma. Dejale el tabulador allá arriba. Ahí, Tiene tildado el espacio, yo y, tildaría el y espacio. también allá arriba tenés tildado el espacio. Sacale sí, ese, ahí está. Y decirle que, y sacale la coma también, porque vos le activaste todos. Y al activarle todo, él te va a considerar todo. Y estoy decirle que, probando y nada. y decirle que el separador de 1000 decimal es la coma, ahí donde dice opciones de campo y registro. El Sí, separador decimal es la coma. ¿Sí? Ahí se acomodó sí, bastante. Ahora, ¿qué pasa? No te está detectando solamente el nombre de las columnas. ¿Vos le pusiste a tu Excel el nombre de las columnas? sí, sí. El tema son estas carpetas que esas no estaban. Yo llego hasta latitud y longitud en el Excel. A ver, No, mostrame, porque en realidad lo otro tiene ¿se ve datos ahí o sigue con lo de QGIS? en el Excel. Claro, ¿se ve Excel o sigue con QGIS? No, no, con el Excel. Abrilo con Excel. Ah, no, no, entonces está compartiendo su mapa. Otra Se cosa, ve el QGIS. si ustedes abren, Claro, si ustedes abren un Excel, por ejemplo, lo trabajan a una columna y al dato lo eliminan con el backspace, con el delete, digámosle, del teclado, esa celda como fue ocupada, el software le va a detectar como que es una celda activa pero que tiene un null. ¿Se entiende o no? Ustedes tienen que darle eliminar columna al Excel para que desaparezca esa columna. No sé si me explico, pero a ver, le voy a compartir mientras él busca su Excel. sí, sí lo puedes sacar de Eh, nuevo porque no puedo.
yo le voy a compartir mi Yo te pantalla. quería, no sé si lo hablaron porque yo entré un poquito más tarde. A mí no me sale en lo que vos compartiste, no me sale ni la latitud ni la longitud en la, no sé si ya pasamos para el tema de los límites. Tenía nada más que 3 columnas como los otros. No, 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 De todas formas, todavía seguimos en el archivo Excel que tenía la latitud y la longitud. bien, bien, bien. ¿Sí? Bueno, listo, listo. Esto es lo que yo le digo, miren. Si yo acá escribo, por ejemplo, un valor, ¿sí? Tengo un valor acá. Y yo le doy eliminar, así con el teclado. Estas dos celdas se ocuparon, entonces la columna quedó activa. Ah, Entonces cuando ustedes sí. lo pasen, acá le va a aparecer como fill 1, por ejemplo. ¿Sí? Porque esto fue ocupado. Lo que tienen que hacer es para que no le pase eso, es que todas las columnas que ocuparon y que eliminaron los datos, botón secundario, eliminar. Entonces se limpia. Eso presten atención porque le va a aparecer como le aparecía al compañero fill 1, fill 2, que en realidad tenía valores. Pero si pasa eso, le va a detectar como un campo más. ¿Sí? Bien, seguimos todavía con esto, con el del archivo al punto. Nosotros generamos este archivo punto y acá quedamos. ¿Sí? Mientras Nelson, de última Nelson, volvé a abrir el Excel y volvé a cargar los datos, no sé cómo vamos a hacer. Igual yo le voy a pedir que alguien me comparta al Drive el dato de natalidad, mortalidad y mortalidad infantil para seguir trabajando y no quedarnos tan atrás. Entonces, tengo mi capa de puntos, tengo la esfera que yo descargué de ahí, tengo el dato cargado en un atributo que es la tabla de atributos. Ahora me falta hacer el mapa. ¿Cómo lo voy a hacer? Otra vez, doble clic o botón secundario hasta simbología, que esto ya lo veníamos haciendo ayer. Y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, ¿alguien no tiene el archivo este de ciudades generado con el punto? Yo, ¿Quién? yo, Vanina. Se me escuajeringó todo y quise hacerlo después rápido, pero tuve que eliminar la carpeta, volverla a subir, descargar, descomprimir. No me andaba el QGIS, nada. Un desastre. Bien. Te voy a compartir ahí al Drive la carpeta con los puntos. Está ahí en día 4. Ok. Espero, porque encima estoy tratando de bajarlo de la espera y no, y me dice que no tengo espacio, no veo nada. No, un día para el olvido, profe. ¿Nos tenés que dar permiso? ¿Nos tenés que dar permiso para compartir cosas acá en la carpeta? No, no, en día 4 está. No, pero para subirte lo de natalidad, mortalidad. Sí, perdón. Pero me parece que estaba abierto ya, ¿eh? O yo lo volví a ver. Déjame ver. Si yo lo volví a cerrar. Sí, lo volví a cerrar. Bueno, editor. Listo. Ahí está. Bueno, ahí está ya también subido la capa. Por la duda, Vanina, no salgas a la calle porque es tu día de mala suerte. Absolutamente. Acá tenemos, No, un día horrible. acá tenemos la capa de puntos. Ya con el dato, ya tenemos la esfera. Igual de ustedes van a recapitular después acá y van a poder volver a hacerlo. Botón secundario, propiedades. Y tengo que irme a simbología. ¿Qué voy a usar? Graduados, porque yo tengo un valor cuantitativo. Sí, habrán visto con la profe en los distintos tipos de mapas que hay, existen, la diversidad. Uno de los tantos es graduado. Pero acá la unidad de implantación es el punto. Ya no es ni el polígono ni la línea, es el punto. Con el punto podemos hacer dos cosas. Podemos hacer que me represente los valores de total de población, el numérico nomás le va a aparecer acá, por colores, que es lo que nosotros conocemos, pero fíjense que un blanco y ahí se va degradando según esta rampa de color. Si yo le doy a aplicar y miro mi mapa, si bien veo las diferencias de colores, pero no, a la vista de la representación no es lo más adecuado para el punto. Para el polígono sería lo ideal el color, pero para el punto, como es un punto, no se distingue, no se percibe. Entonces, ¿qué tenemos que utilizar? En vez del color, tenemos que utilizar el tamaño. Entonces, si el valor es más grande, que me cambie el tamaño, y si es más chiquito, que me ponga el tamaño más chiquito. Fíjense que me dice tamaño desde 1 a 8. Yo le voy a dar clasificar con ese tamaño, como está ahí, y le voy a dar aplicar, para que ustedes distingan el cambio que hubo, ¿sí? Ahora, los más grandes son, los valores más altos son de mayor tamaño, y los
valores más bajos son de menor tamaño. Yo puedo seguir jugando con esto, es decir, cambiando el tamaño para que esto sea más, se distinga más aún entre una categoría y otro. ¿Sí? Bien. Me voy a quedar con este tamaño, así como marca allí. Pero le voy a hacer algunos cambios porque no me gusta este símbolo. La esfera que nosotros descargamos la voy a poner que me represente como gráfico. ¿Sí? Entonces yo tengo el tamaño de 1 a 15, por ejemplo. Tengo ya clasificado acá por conteo igual. Esto ya lo vimos ayer. Tengo 5 clases. Podría poner 6, 7, la que yo quiera. Y acá donde dice símbolo, ¿sí? Voy a tocar aquí o un clic aquí. ¿Sí? Vuelvo. O aquí y configurar símbolo o directamente el símbolo. Y acá tenemos el tipo de símbolos que dice marcador simple. Me voy a posicionar ahí y fíjense una cosa acá entre todos los detalles que me tira. Hay una opción que dice tipo de capa del símbolo. Y dentro de tipo de capa del símbolo yo tengo una serie de opciones para trabajar. Por ejemplo, un marcador elipsoidal, un marcador de relleno, un marcador de fuente, generador de geometría, una máscara. Es decir, hay un montón de opciones. Pero como el archivo que yo le hice descargar a ustedes era SVG, acá tenemos uno que dice marcador SVG. Es decir, que voy a usar un archivo externo. Si fuera un PNG, puedo usar una imagen raster porque es una imagen. Entonces voy a usar un escalable vector graphic. Esa es la simbología. Presiono allí y ahora me aparece como un signo de pregunta porque el software no está identificando cuál es el archivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá hay una flecha, ya lo voy a mostrar y después vamos a volver. Hay una flecha que me lleve hacia abajo y aquí hay una opción que dice buscar. Estos 3 puntos que ven acá es la de buscar. Voy a abrir los 3 puntos y me voy a dirigir a la carpeta en donde está mi símbolo, que en mi caso creo que era... Ay Dios. Es acá. Datos. Creo que era acá. Ya no recuerdo dónde lo guardé. Ah, sí. Presentaciones. Módulo 1. Datos día 2 me parece. No. Datos día 1. Tablas. Sí. Datos día 1 tablas. Dentro de tabla tengo el símbolo que yo le subí. ¿Sí? Le voy a dar a abrir. Y ahora sí aparece. Profe, ¿Sí? profe, perdón de moleste. ¿Está grabando, por favor? Sí, sí. Ah, ya, gracias. Tabla y fíjense que ahora sí me aparece una dirección y se marcó el símbolo, es decir, que aparece. Le voy a dar a aceptar y le voy a dar a aplicar. ¿Sí? La idea es con este símbolo usar, por ejemplo, yo puedo buscar acá en Flat Icon, que es una página, o en otra. Si a mí me gusta Flat Icon y acá, por ejemplo, que tienen un montón de iconos y buscar el icono que quiero. Puede ser un camión, un globo, una pizza, lo que sea, que usted un emoji, lo que sea, y lo pueden importar a QGIS y hacer la representación cartográfica. ¿Sí? Después vamos a ver cuando hagamos una especie de simulación de estudio que le voy a dar el gráfico de un mosquito, por ejemplo, y ustedes van a representar la cartografía utilizando un mosquito. Pero en este caso estamos hablando de este símbolo proporcional. Bien, ¿cómo hacía? Vuelvo a repetir el paso para que ustedes se den cuenta. Entonces, esto lo que voy a hacer es volverme al símbolo único. No sé para qué cerré. Acá era, en vez de marcador SVG, ustedes tenían como marcador simple. Aceptar, aplicar. Ahí estaba, ahí empezamos, ¿sí? Entonces, total de población el valor, método tamaño, tamaño acá ustedes varían como quieren. Yo le puse de 1 a 15, clasificar. Hecho eso, aplicar para que visualice y me quedo allí. Símbolo. Presiono en el símbolo y se abre la ventanita emergente. Con la ventana emergente presiono en marcador simple porque voy a cambiar el tipo de marcador del símbolo. Y donde dice tipo de capa del símbolo, elijo escalable vector graphic, que es esa opción. Selecciono. Me voy a buscar
abajo, donde dice circle, con los 3 puntos, la esfera, abrir, aceptar, aplicar. ¿Sí? A estos símbolos yo le puedo agregar efectos. Acá abajo donde dice representación de capas, ¿sí? Hay efectos, lo que se conoce como efectos de dibujo. Le puedo, por ejemplo, cambiar la opacidad. Si yo me voy achicando la opacidad, debería empezar a hacerse transparente. ¿Sí? ¿Se nota la diferencia? Y si le aumento, vuelve a su estado normal. Y después, cuando digo efecto de dibujo, hay una opción acá como una estrella. Ahí donde dice personalizar efectos. Si yo presiono allí, acá tengo una serie de efectos más que puedo agregar. Por ejemplo, una sombra exterior, que en realidad mi icono ya tiene sombra. A ver, yo le voy a aplicar a ver si... Sí, bueno, es como que se agrega un efecto más, pero está aquí, recuerden. Sombra exterior. Brillo exterior, que es otra cosa. Vamos a ver. Que me muestra... Bueno, no hubo un cambio sustancial. Pero ustedes pueden jugar con los valores aquí del brillo y la sombra como para saber qué otro efecto le da. Normalmente yo le dejo, si utilizo este gráfico, no le pongo efectos de dibujo para que quede pura y exclusivamente el gráfico que estoy utilizando. Bien, aceptar con eso y por ahí ya tengo mi mapa. Aquí tenemos un problema nomás. Fíjense que entre Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires como que se están solapando, ¿sí? Lo mismo pasa aquí con los países del norte, Salta, Jujuy. Lo que podemos hacer es lo siguiente. No es lo recomendable, pero normalmente tampoco viene mal. Recuerden que nosotros cuando editábamos con el lápiz una capa, podíamos editar los atributos, pero también podíamos editar la parte gráfica. Nosotros vimos la edición del atributo nomás, pero ahora vamos a editar la parte gráfica. Por ejemplo, voy a iniciar con el lápiz la edición de ciudades y fíjense que se van a habilitar todos estos elementos aquí. Presiono y ahí se habilitaron, ¿sí? Con el zoom me voy a acercar a la zona donde hay conflicto, por ejemplo aquí. Y fíjense que cuando yo me acerco, se terminó el problema. ¿Se entiende o no? Pero ¿qué pasa? Si yo me alejo, el problema persiste. Entonces, si yo voy a representar mi capa a esta escala, aquí sí tengo el problema. Entonces, voy a venir a esta escala en la que me estoy manejando ahora. Esta es una opción, después le voy a mostrar otra. Entre estos iconos que se habilitaron, hay uno que dice herramienta de vértice. Eso es para manipular un polígono y una línea, pero aquí fíjense que hay una opción que dice mover objeto. Si estas opciones no le aparecen, es porque la herramienta, recuerden que todo lo que está en el menú Tooltip son herramientas. La herramienta, botón secundario de digitalización, a ver, aquí, digitalización no está activa. Ni la de digitalización ni la de digitalización avanzada. ¿Sí? Ahí desaparecieron las herramientas. Entonces yo me tengo que asegurar que la herramienta de digitalización avanzada y digitalización estén activas. Recuerden eso, si no, no va a aparecer los iconos. Entonces, posicionado, presiono aquí en mover objeto. Tengo que acercarme al punto, tocarlo y moverlo un poquito. Ahí, fíjense, no sé si se alcanza a distinguir debajo del puntero, pero se ve como un color rojo. Ahí se ve mejor cuando yo me muevo, ¿sí? Ese color rojo significa que lo seleccioné al punto. Con un clic y le doy otro clic ahora y lo suelto, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer ahora? Guardar la edición. Porque lo único que modifiqué acá fue el posicionamiento del punto. Entonces, vuelvo a tocar. Si ya me queda activo, me vuelvo a posicionar acá el que está en Jujuy. Le doy un clic en el medio. Ahí hice un clic y apareció un puntito rojo, es muy chiquitito y
No sé si lo alcanza a distinguir, pero voy a poner la lupa, a ver en una de esas, con la lupa. Ahí va. ¿Sí? ¿Ahí se ve? Que alguien me responda porque no veo el zoom. Sí, sí, profe. Bueno, ese punto significa que lo toqué. ¿Sí? Uy. Ahora déjenme ver cómo saco la lupa. Acá. Te fuiste. Ahí está. Entonces lo voy a mover un poquitito más arriba. Y a Salta, en el medio, lo voy a desplazar un poco. Para que esto, y a Santiago también. Le doy guardar. Y falta corrientes y resistencia. Toco a corrientes, lo muevo un poquito. Toco a resistencia y lo muevo otro poco. Guardar, editar. Listo. Y ahí ya guardé inclusive la posición de los objetos. Cambiaron la posición en coordenadas latitud y longitud. Pero lo hice a propósito para que justamente el mapa se vea perfectamente. Eso es uno de los cambios que tengo que hacer con este mapa para que se perciba así. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? ¿Van a llegar a este mapa? Yo a mí me faltó, porque justo también salí un segundo, solamente cómo la primera cómo hago para No sé, entrar al, digamos, a que ya me aparezca la simbología cuando me posiciono ahí en ciudades. Botón secundario En propiedades. propiedades, ajá, Ahora, simbología. Aquí. ahí está, listo, Y acá, listo todo lo otro. graduación. yo no sé dónde está el archivo de esta simbología que usted importó. Te lo pasé Lo mando. El que al drive. estaba, Te lo mandé al drive. ¿en qué carpeta está? Día 4. Y después hay que bajar a... A ver. Después tenéis que... Total de población. Acá en método tamaño. Ah, espera, era categorizado. No, graduado. Graduado, perdón. Ahí le pongo población. Ajá. En método tamaño. Método tamaño. ¿Sí? Y en tamaño desde, yo le puse desde 1 hasta 15, por ejemplo. Ajá. Modo, acá abajo modo. Conteo cuantil. Abajo. En el clasificador de datos, de intervalos. Conteo, sí, ¿Sí? cuantil. Clasificar. Clasificar. ¿Sí? Sí, ahí me tiró. Perfecto. Y ahora, Bien. donde dice símbolo, ¿tocas? Arriba. Donde dice símbolo toco, Y sí. ahí te aparece este Bien. cuadrito. A ver, espérate que vea. Sí. Profe, a mí me aparece ese cuadrito, pero no esos símbolos. No, Sí, a mí me parece eso. pero no este símbolo. Claro, o sea, los diamantes, eso no me aparece, me aparece solo el dot black y algunos otros nomás. Ah, a ver. Está cargado el metro. No, pero esto no es importante ahora. Vos tenés que tocar acá, ahí, marcador SVG. En mi caso, a ustedes no le va a aparecer marcador SVG, le va a aparecer marcador simple, así. ¿Sí? Sí. Cuando yo cambie el tipo de capa de marcador, el tipo, aquí es el tipo de marcador, cuando ponga SVG, ahí van a aparecer otras cosas. ¿Sí? Bien. Acá le va a aparecer como un signo de pregunta porque él no sabe qué símbolo van a usar ustedes. Ah, el tipo. En marcador simple. Ah, ahí tengo que poner Marcador SVG. SVG. Exactamente. SVG. Bien. Con Y ahora, abajo, busca, sí. donde dice circle, acá hay que buscar el metal sphere. Repetime en dónde es. Sí, ya sé que es ahí en... La parte de abajo. Ah, ahí abajo. Sí, Hay sí. como 3 puntos, no dice nada, solamente son 3 puntos. Ahí está, circle. Sí, lo veo. Y ahí buscas el marcador. Y ahí busco la gráfica. el metal. Sí, le das Abrir. abrir
Ahí está. Aceptar, Y aplicar. sí. Ahí está. ¿Sí? ¿Daniel? ¿Pudiste? Uf, Perfecto. ay, qué bueno. Bien. Está buenísimo. Profe, le pido por favor, si no les molestia, si después si después lo puede compartir también este archivo por WeTransfer, como ayer, por las dudas que no pueda verlo en el Drive, Vos decís... para hacerlo para mañana, porque no estoy. Sí, Si sí. me pongo a vaciar mi carpeta, mi Google Drive y todo, tarda un montón y prefiero prestar atención. Bueno, dale, no hay problema. Igual este archivo, si lo querés ya, te lo paso acá ya por el chat del Meet. Bueno, gracias. A ver, esto está en tablas... Metal Sphere. Ahí fue. En el chat del Meet está también el SVG. Bien, esto fue la primer parte y hasta acá vamos a quedar con esto porque lo que hice fue yo salir de una tabla y pasarme a una representación cartográfica. La otra cosa que yo le pedí era partir de acá desde límites provinciales, ¿sí? Y tienen estos datos: unión, jurisdicción, capital y fuente. Nada más que eso, ¿sí? En el video yo le mostré una capa que ya tenía datos porque yo ya la había hecho. Pero acá es esto, nada más que esto. Yo acá no necesito las coordenadas geográficas porque yo ya tengo la gráfica, ¿sí? En este caso, si yo ya tengo la gráfica, yo no necesito partir de un archivo que tenga coordenadas para construir. En el caso anterior sí, porque yo no tenía la gráfica, tenía el dato, ¿sí? Acá es al revés, acá tengo la gráfica, pero necesito el dato. Entonces, ¿qué sucedía? Que acá, yo, para sacarlo a un Excel, yo tenía que construir un ID que sea un número numérico, único y repetible. Entonces yo cuando exporto mi tabla a un Excel, cuando yo quiera traerlo otra vez, yo sé cuáles son las referencias. ¿Por qué? Porque las cadenas de texto, por ejemplo el nombre, no es un buen ID. Normalmente los ID son tipos numéricos enteros. Las cadenas de texto no sirven como ID. Entonces, ¿qué necesitaba hacer yo? Calculadora de campo, crear campo virtual, crear campo nuevo, perdón, ID, entero, y acá tenía que buscar la función que ya me aparecía ahí, row number, ¿sí? La que tiene la arroba. Ok, aceptar, guardar, terminar. Y acá tengo el campo ID que yo necesitaba. ¿Sí? Esta parte está clara, ¿no? Con esto... Sí, sí. ¿Yo qué hacía? Cierro la tabla, botón secundario sobre límites provinciales, exportar, guardar objetos como, y acá donde dice archivo shape cambiaba a ¿qué? A hoja de cálculo de MS Open. Busco dónde guardar, en este caso voy a poner límites nuevo, ¿sí? Integer el tipo, nada más que eso, aceptar. Listo. Me voy a buscar a mi tabla, que acá está límite nuevo, y acá que hacía, yo abría, y acá ponía natalidad, mortalidad, mortalidad infantil. Y acá cuantas variables quiera guardar, y acá tenía que cargar los datos en estas tres columnas, ¿sí? Bien, ¿quién lo hizo? Yo te lo subí, Yo lo hice. Bien, a ver. lo subí al drive en el día 4. Perfecto. Solo estaba segura si era de funciones y tasas, así que puse dos cosas. Bueno, Y nací. Le agregué columna. lo voy a descargar. Y acá tengo el dato. Los ID coinciden. Voy a ver si coinciden los ID. Sí, es lo mismo. ¿Sí? Y acá tengo los datos, por ejemplo, que me pasó Ángeles. Yo lo voy a copiar. Sí, lo voy a copiar a todos tus datos, Ángeles. Y copiar. Y lo voy a pegar en mi tabla. Lo voy a eliminar para que no pase nada. Y lo voy a pegar. Ah, no me copió. Ahí puede ser, profe, que falte la cava. Sí, sí, falta la cava. Sí, falta. Bueno, Son las provincias. sí, lo pego así. Perfecto.
Me aseguro de que los campos sean numéricos. Esto es indistinto, pero yo me voy a asegurar por las dudas que, para que no me tire problemas después, ¿sí? En este caso le voy a poner como así y después todo número. Listo, ¿está? Acá hice una tabla. Imagínense que ustedes se fueron al censo, al Redatman y descargaron todas las variables que quieren y la acomodaron y ya tienen toda su tabla. Y le doy guardar. Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora, ¿Sí? la mortalidad, no sé, la mortalidad no puede ser así de alta. Los valores están raros, pero sí. No, o sea, esas en no son realidad las tasas. es de funciones, nada más que le No, es que esa no es la tasa. Parece población la primera columna. Bueno, no importa. No importa. O sea, Si no es la tasa, tenés... no es la tasa, sino Ah, que no, sino que claro, son- yo hice la tasa. Tasa de natalidad, mortalidad y la de mortalidad infantil. Bueno, Pero bueno, está bien. bueno, no importa. O sea, Vamos a hacer de cuenta. Vamos a cargar porque Sí, sí. son de funciones y después podemos calcular en QGIS la tasa, ¿sí? claro, sí, Dale. sí. Entonces, Sí, no sé por qué habría que ver. Bueno, sí. La primera columna nació hoy. Porque son las poblaciones, es la población proyectada, ¿no? O yo sea, creo no que sé. tasa de mortalidad general y tasa de mortalidad infantil. Sí, acá creo que estoy viendo la tasa. Ah, ahí está, ¿Sí? ahí está. Por eso Perfecto. les estaba diciendo que en vez de poner de funciones, dejé, Ah, están los nacidos Esa vivos es- y la tasa de natalidad. Sí. Y después están las funciones infantiles y generales y las tasas de cada una del 2019, no son proyecciones. Son datos de la DEIS. no, está, yo no veía. Sí, ahora lo veo perfecto. Bueno, ya tenemos nuestro Excel armado entonces, ¿sí? Límites nuevos. Acá yo le puse límite nuevo porque puede ser el nombre, no sé, que ustedes quieran. Entonces, ese Excel, fíjense que recuerden que yo podía traerlo también a mi tabla, a mi panel de capas, perdón, ¿sí? Voy a eliminar esperen un ratito para que no me moleste. Si ustedes van a hacer un cambio a un Excel que no esté referenciado en QGIS, de ser posible que no esté aquí, ¿sí? Porque a veces le bloquea el software para que no se haga cambio en tiempo de ejecución. Entonces, elimínenlo una vez que terminaron, ahí recién lo traen. Y acá tenemos límites nuevos. En teoría, límites nuevos debería tener los campos que yo recién agregué, ¿sí? Que ahí está mortalidad infantil. Bueno. Ahora, Profe, una pregunta. ¿sí? ¿No podemos en un solo Excel poner longitud, latitud y los números de mortalidad y natalidad? Es que en este caso no es necesario, Vanina, ¿no? Porque yo ya estoy partiendo de un... Primero que estoy partiendo de un polígono y los polígonos no se pueden georreferenciar con una tabla. El caso contrario era el primer caso de ciudades argentinas era donde vos podías hacer eso. En este caso estamos al estamos O sea, eran dos actividades diferentes. Sí, exactamente, estamos en el proceso inverso. Yo tengo la gráfica, pero me falta el dato y necesito una tabla para linkear nomás. ¿Sí? Entonces, acá hay una opción dentro de botón secundario propiedades, donde entramos para la simbología. Recuerden que yo le dije que había varias pestañas. Y una de las pestañas es uniones. ¿Sí? En esa pestaña yo necesito unir la tabla Excel a la gráfica. Entonces, acá abajo hay un signo más. Presiono allí. Y fíjense que acá me dice unir capa porque recuerden que un shape es parte gráfica más una tabla. Entonces cualquier capa que esté aquí es factible de ser unida con cualquier capa. ¿Se entiende o no? Por ejemplo, Ciudades Argentina Nuevo, que era la anterior, que es el dibujo, inclusive el punto, también tiene una tabla por detrás. Entonces esa tabla también la puedo unir a otra capa. Por eso es lo bueno de esto que se pueden unir muchas cosas. Pero en mi caso yo necesito unir límites nuevos. Entonces voy a elegir límites nuevos. ¿Sí? Campo para unir. Estas son la lista de columnas que tiene límites nuevos, la tabla que recién creé con los datos de Ángeles. El campo en común que tiene con mis límites provinciales era el ID que yo creé inicialmente. ¿Sí? ¿Recuerdan que yo creé este ID para asegurarme de que sea un valor único y repetible? Y ese mismo saqué la tabla y lo llevé a otro lado. Bueno, fíjense. ¿Qué capa voy a unir? La capa límites provinciales con límites nuevos, que es la tabla Excel que yo la traje. ¿Con qué campos?
el campo ID en el Excel coincide exactamente con el campo ID en mi shape. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. ¿Y ahora qué dice? Que me va a hacer una unión en memoria. Significa que cuando yo cierre la aplicación, si yo no guardo los cambios, va a dejar de existir la unión, ¿o no? Después dice, ¿qué campos quiero unir? Vamos a hacer de cuenta que yo no quiero unir todos los campos que tiene la tabla Excel. Porque yo, por ejemplo, unión ya lo tengo, jurisdicción ya lo tengo, capital ya tengo en el archivo límites provinciales. Si yo presiono aquí, me habilita y yo solamente le voy a decir que me una. Le voy a decir que me una ID para comprobar que todo estuvo bien. Le digo que me una nacidos vivos, mortalidad, todos los datos que me pasó Ángeles, ¿sí? Pero no ni jurisdicción, ni capital, ni fuente. Y después otra cosa que yo puedo hacer es ponerle un prefijo. El prefijo normalmente coincide por defecto con el nombre de la capa, con el nombre de la tabla que voy a unir. Pero si yo tengo varias, vamos a hacer de cuenta que están trabajando con 3 series de mortalidad. No solamente mortalidad, otras variables, pero vamos a poner década del 90, 2000, 2010. Y el archivo se llama, no sé, demografía 90, demografía, etcétera, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, yo puedo cambiar el prefijo, ya van a ver para qué sirve, y de esa forma yo puedo tener las tablas con el mismo nombre, pero diferentes datos. Le voy a dejar el prefijo por defecto y después vamos a cambiarlo para ver. Con eso le doy a aceptar, hay una unión activa, le doy a aplicar, aceptar, ¿sí? No pasó nada, pero ¿qué pasa? Voy consulto la tabla de atributos de límites provinciales y miren, ahora que aparece todos los datos de mortalidad, natalidad, ¿sí? Que me pasó Ángeles. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Usted imagínense que si yo le pido que me saquen por departamento todos los datos del censo de población, que son, no sé cuántas variables son de población, y vivienda, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que tiene una lista de, no sé, 50 variables extraídas del censo. Ustedes van a tener ya, que descargaron ¿se acuerdan de CodeGeo del INDEC? Van a tener la parte gráfica, que son los departamentos, con un código de unión que es unión, ¿sí? Este código coincide con el número de provincia más número de departamento, ¿sí? Ese es el código que se utiliza en el censo. Después viene el número de fracción censal, de radio censal, etc. Entonces, ustedes descargan las tablas de Excel, acomodan todos los datos, un campo es el ID, que es unión, y la traen aquí y hacen esta misma unión para hacer coincidir con los departamentos. Eso normalmente se hace con las tablas que ustedes conocen. Por ejemplo, hay un libro muy famoso que es el libro de Geografía de Bienestar, creo que se llama, que es de... se me fue el nombre de este hombre. Creo que es de La Plata. Bueno, ya me voy a acordar. Que ellos trabajaron a nivel de departamento todas las variables del censo. ¿Sí? Velázquez es. Velázquez. Exactamente. Imagínense cuántas variables trabajaron ahí si tenían que estar cargando una por una. No. Armaron todas las tablas Excel y después hicieron la unión tal cual como lo estamos viendo aquí. ¿Para qué me sirve esto? Una vez que yo tengo la unión, me voy a la simbología. ¿Y qué hago? Mapas. Por ejemplo, graduados, donde estaba valor, elijo. Esto es un polígono ya. No estoy representando un punto. Un polígono. Un mapa de graduados. En valor le voy a decir que quiero representar la tasa de mortalidad general del 2019. Quiero representarla con una rampa de color, esta por ejemplo, voy a usar la Rocket. Voy a invertir para que los valores más oscuros sean los más altos. Un cuartil, clasifico, aplicar, ¿sí? Y ahí ya tengo la tasa de mortalidad general representada en un mapa. Le pongo unos bordes más claritos para que se vea. Quiero representar la natalidad. Bueno, ¿cómo hacía eso? Duplico la capa. ¿Recuerdan eso ayer que hicimos? Duplico la capa, con esta capa duplicada, accedo a su simbología, cambio la variable por la tasa de mortalidad infantil, voy a cambiar el color a unos rojos, por ejemplo, le doy clasificar, aplicar, aceptar. Tengo dos mapas hechos con los datos que yo procesé del censo. Ahora, ¿qué pasa? Límites provinciales, que es la capa que se unió, el dato de que vino de la tabla Excel no le pertenece, es de otra tabla.
Si yo quiero guardar una capa, un shape, que ya tenga esos datos, cuando hice la unión le doy exportar objetos como, vuelvo a guardar la capa, ¿sí? Como archivo shape, le voy a decir que este es, no sé, límites provinciales, por ejemplo, con datos, es una capa nueva, le doy guardar, aceptar, y fíjense ahora, se me creó un nuevo archivo porque yo exporté, consulto su tabla de atributos, y ahora, miren, el dato, lo único que me hizo fue cambiarme el nombre de las cabeceras, pero eso se puede arreglar, no se preocupen. Pero ahora el dato ya le pertenece al archivo, porque si yo vengo y consulto en sus propiedades y veo las uniones que tiene vigente, aquí ya no hay ni una unión, ¿sí? Fíjense, porque el dato ya le pertenece. Sin embargo, en límites provinciales, que es la anterior, el dato, la unión sigue existiendo, ¿sí? ¿Se entendió esta parte o no? Bien, vamos, su tabla, recuerden que ustedes lo que hicieron es exportar con el ID, copien los datos de población y hagan esto. Yo voy a voy a eliminar otra vez todo. Voy a eliminar también la unión, que en realidad es fácil. La unión, si está creada, la toco y acá hay una opción que es eliminar, ¿sí? Tengo agregar y tengo eliminar. Tengo editar también. Toco eliminar y ahí ya desaparece la unión y ya el archivo pierde los datos, ¿sí? Ya no están más en la tabla de atributos, ¿sí? ¿Se ve ahí? Bien, entonces, vuelvo. Con el Excel partimos. Aquí tengo los datos. Tengo el ID. Este Excel lo llevo a QGIS, recuerden, desde el panel del navegador. Lo saco de aquí. Aquí tengo el Excel, lo traigo. A ver, quiero ver una cosa primero, porque en este caso el Excel tiene solamente una pestaña, ¿sí? Quiero ver qué pasa cuando le agrego otra. Por ejemplo, pestaña PES 2. Me parece que cuando tiene... Esto lo voy a cargar así nomás. Te deja... A ver... Sí, miren una cosa, límites nuevos, ¿sí? Si yo desplazo ahora límites nuevos, se ven las dos pestañas, ¿sí? O sea que pueden tener más de una pestaña aquí, le va a cambiar en el nombre. Entonces yo, la pestaña que tiene los datos es límites nuevos, le doy un clic y me agrega como una tabla a esa pestaña. ¿Sí? ¿Se alcanzó a ver eso o no? Es decir, que pueden tener en un Excel nomás segmentado por pestaña todos los datos que quieran. Claro, ahí nos convendría, antes de exportarlo, o de importarlo, mejor dicho, tener las pestañas por ahí rotuladas que hay en cada una, como para que cuando se desplieguen, en vez de decir hoja 1, hoja 2, o no se puede. Sí, sí. A ver, vos cuando exportás desde acá, o sea, desde límites provinciales, sacás la tabla, vos solamente exportás una pestaña, no podés exportar varias. Vos en el Excel tendrías que copiar y pegar los ID, o sea, toda la primera parte de referencia, llevarla a la segunda pestaña y hacer todos los cambios que quieran. Por ejemplo, no sé, en una pestaña puedes tener toda la parte demográfica, en otra pestaña puedes tener toda la parte económica y así sucesivamente, pero vos necesitas conservar los ID y las referencias de lo que exportes de acá, digámosle. Entonces, ya con límites nuevos, esta tenía el dato, recuerden, todo el proceso de la capa es, esta lo voy a apagar, límites provinciales, botón secundario, propiedades, y dentro de propiedades, uniones. Yo como eliminé, fíjense, como eliminé la unión y no sabe dónde buscar el dato para representarme la simbología, aparece en blanco. Pero le voy a cambiar a símbolo único, le voy a dar a aplicar y ahí va a aparecer otra vez la gráfica. Bien, botón secundario sobre límites provinciales, propiedades, y después tocaba en uniones. ¿Qué iba a unir? Nueva unión, acá abajo, añadir unión nueva. Voy a unir la capa, que es la tabla que se llama límites, en mi caso nuevo, no sé cómo se llaman ustedes, la tabla. El campo en la tabla se llama, en mi caso, ID, y el campo en mi shape
En este se llama ID, que es el que yo creé con el raw number. Bueno, este mosquito tenía las patitas blancas, así que me parece que es un dengue. Así que si me ven persiguiendo mosquitos es porque no quiero que me tener dengue. Estás en una zona endémica de varias arbovirosis, Pasa que así que está, yo... acá en Resistencia está por llover y cuando hay humedad normalmente salen los mosquitos, pero ese tenía las patitas blancas, yo lo alcancé a ver. Bueno, ID, esto lo dejo así. Recuerden que acá podía yo cambiar los campos que se unían. En mi caso no me interesan los anteriores, solamente me interesan el ID para ver si se unió bien o más. Y la natalidad, mortalidad y todos los datos adicionales. Le doy a aceptar. Yo puedo unir cuantas tablas quiera, y cuantas columnas, pestañas quiera. Acá es ilimitado la cantidad de unión. Aceptar. Ya está la unión. Aplicar. Aceptar. Consulto a límites provinciales su tabla de atributos. Me fijo que tengan los valores aquí y ahí ya está, ¿sí? Ya están definidas las tablas. Los datos. Y ahí puedo hacer la cartografía que yo quiero. Para la actividad final que le vamos a proponer, normalmente van a tener que hacer esto. Consultar algunas variables del censo que nosotros le vamos a marcar, construir el Excel, unirlo a la capa, ya sea departamento o provincia que nosotros le demos, y hacer los mapas que le pidamos según este criterio. ¿Sí? Profe había dicho que si no lo guardamos como un shape nuevo, no se Bien. guarda esto. Esto está virtualmente, ¿sí? Ahora, si yo no lo guardo como shape, exactamente no se guarda. Pero miren una cosa, Ok. vamos a darle a exportar objetos como... Asegúrense que no quede nada seleccionado, ¿eh? Si hay algo seleccionado, limpiar selección, ¿sí? Porque las exportaciones se hacen sobre las selecciones también, que es lo que nosotros vimos con Mercosur cuando exportamos. Entonces, que no quede nada seleccionado, botón secundario, exportar objetos como. Y acá es donde estaba el problema con el nombre, ¿sí? Cuando yo exportaba. Le voy a dar nombre de archivo, esto lo voy a llevar primero, primero tipo, archivo, shape, ¿sí? Después, nombre de archivo, 3 puntos, donde quiero guardar. Le voy a poner lim, nuevo. En mi caso. Guardar. Sistema de referencia de coordenadas, esto ya lo vimos, 4326. Y acá, donde está el nombre de los campos, ¿qué voy a hacer? A ver si me deja cambiarlo. Ah, no me deja cambiarlo. Bueno, igual, vamos a ir a la opción. ¿Qué significa, profe, el usar rango? La verdad, nunca lo usé, sinceramente. Y solamente con los integer te aparece. No, la verdad es que no sé qué es usar rango. A ver, no me deja cambiar el nombre. Pero no me deja, me está tirando problema porque el nombre es muy largo. Ese es el gran problema que tengo, ¿sí? Entonces lo que yo pudiera hacer es lo siguiente. ¿Recuerdan que yo le dije que hasta 8 caracteres era lo recomendable para los nombres de columna? ¿Sí? Entonces cuando yo exporto, acá está el gran problema. Puedo cambiar en el Excel por 8 caracteres y usar valores. O cuando yo hago la unión, recuerdan que cuando hacía la unión, es más, lo puedo editar, creo que la unión, propiedades, uniones, acá la unión que tengo activa, hay un lápiz acá para modificar, le voy a dar modificar, y acá en el prefijo le voy a activar y le voy a sacar el prefijo, a ver si así me toma, le saqué, ¿sí? Me acerqué al prefijo y le saqué. Aplicar, aceptar. Me voy a la tabla de atributos y voy a ver qué pasa. Bueno, sí, ahí desapareció por lo menos el prefijo y se acortó bastante el nombre, ¿sí? Entonces, ahora cuando yo le doy exportar, bueno,
Ahí el nombre está un poquito más reducido, pero qué raro que no me deje cambiar. No importa. Voy a exportar con este nombre en una de esas. Me toma. Lim Prof 2. Lo voy a poner así. Los datos lo dejo. Aceptar. A ver. Ahí me exportó, me creó una nueva capa. Voy a ver qué pasa. Bueno, sí, ahí sí me tomó. Fíjense que el nombre me los tomó. Por lo menos tengo las primeras referencias como para saber cuál era uno y cuál era otro. Voy a ver si lo puedo renombrar, a ver si me deja renombrar. Establecer anchura, ordenar, organizar, no. Calculadora de campo tampoco. Si pudiera renombrar las columnas, sería buenísimo. A ver si tengo por acá, hay una parte que dice metadatos. No, tampoco. En representación tampoco. Formato de atributos tampoco. No, evidentemente yo sé que había un lugar donde se podía editar esas cuestiones para que por lo menos yo pueda visualizar con otro nombre las tablas y no me aparezca de esa forma. Ah, acá puede ser. A ver. Nacidos vivos en vez de a ver, sería... Esto sería de funciones o de funciones general, ¿no, Ángeles? Sí, sí, que eso es lo que lo había puesto como mortalidad y después agregué otra columna y no le cambié el nombre, Bien. pero serían de funciones generales y el otro de funciones menores de un año o infantiles. Acá era mortalidad def general. A ver, si yo le pongo así, le doy a aplicar. Quiero ver si me cambia nomás el nombre de la... Sí, ahí. Ah, pero me cambió el valor también. No, pero el valor es lo general. Entonces, sobre la capa propiedades otra vez, hay una opción ahí que dice formato de atributos, ¿sí? Entonces aquí toco el atributo que quiero cambiar, por ejemplo, este que era mortalidad, yo le puse de funciones general acá donde dice alias. Y donde es mortalidad infantil, lo más probable, ¿sí? Pero total también de funciones infantiles sería el término en realidad. Le puedo poner de funciones infantil, ¿sí? Aplicar, aceptar, y eso para que cuando yo consulte la tabla de atributos, acá, ¿sí? Sepa lo que es y no me aparezca un nombre genérico que me creó de la exportación, ¿sí? Entonces esto es solamente para visualizar, no le va a alterar nada el archivo shape, solamente es una forma de ver la información, ¿sí? Con el alias. Bien, porque el nombre de la columna no se puede cambiar. Solamente habría que crear otra columna y copiarle el dato como hicimos hoy cuando nos generaba un campo de texto, ¿se acuerdan? Nos generó un campo de texto con el total de población, yo creé una nueva columna y le copié el dato de la columna. Esa sería otra opción, pero no viene al caso. Una vez hecho eso, hacer los mapas. ¿Sí? La parte de simbología. Normalmente usen el que exportaron para hacer los mapas, entonces ese ya tiene el dato propio. Usan graduados, usan el valor, no sé, tasa de mortalidad general, en este caso cuartiles, aplicar, aceptar, y ahí tienen el mapa de mortalidad general y después el de mortalidad infantil lo pueden hacer ustedes para practicar, ¿sí? Pero normalmente se va a pedir esto en el examen también, en el trabajo final, en realidad tampoco es un examen. Que Profe, ahí cuando lo hacemos, ¿qué escala usamos? Digamos, cuartiles, rupturas naturales. yo sé cuartiles, pero vos podés utilizar la que vos quieras, ¿sí? Bien. Sí, acá si utilizo Pretty Breaks, por ejemplo, bueno, me cambia la forma de visualizar, me muestra solamente uno. A ver, clasificar, este me muestra otra cosa. Bueno, eso elíjanlo ustedes, pero que trate de visualizarse o de representarse la variable mejor, o sea, que no se oculten en un intervalo todas las observaciones, es decir, todas las provincias como pasaba con el otro. Con este todos se ocultan en una, ¿sí? Entonces la idea es que no, que utilicen una técnica que por lo menos le permita distinguir así, de esta forma. Bien, a ver, voy a guardar, ahí está. Entonces, esas son las dos formas que tenemos nosotros de pasar de un lugar, o sea, desde la tabla a los puntos,
que es el caso 1, y después desde el polígono, ¿sí? O la línea, o el punto, eso es indistinto, a una tabla Excel, cargar todos los valores y después trabajarla. Si fuera un punto, por ejemplo, ciudades que teníamos nosotros aquí, tranquilamente esto podríamos hacer el mismo proceso, abrir, exportar como tabla, ¿sí? Como tabla Excel. ¿Por qué? Porque yo voy a tener ya el ID de la tabla de puntos, que la tengo que generar primero como para trabajarlo, y después así voy trabajando cada una de las capas que yo quiera cargar información. Bien, hoy que vamos a empezar a ver, además de esto, porque esto vamos a seguir avanzando y ahí vamos viendo algunos tips para la elaboración cartográfica. Hoy vamos a ver otra cosa que es los geoprocesos, ¿sí? Y vamos a empezar un poco con la digitalización, ¿sí? Yo voy a crear un proyecto nuevo y voy a traer, recuerden que ayer nosotros cargamos un XY Z-Tiles, que era un mapa base. Recuerden que ayer yo le hice conectarse a MappingGIS y traer el BIM satélite, el OpenStreetMap estándar, ¿sí? Lo voy a traer al OpenStreetMap estándar y me voy a ir a la ciudad de Córdoba. Me voy a acercar a la ciudad de Córdoba, ¿sí? Y me voy a quedar acá. Es más, voy a elegir un espacio. Voy a elegir ese recuadro ahí que está marcado, el que dice Adana Capital, ¿sí? Departamento Capital, acá, ahí, ¿sí? Bien, entonces, para empezar yo quiero dibujar ese recuadro, quiero tener un shape que represente ese recuadro de límites, ¿sí? Esa es la consigna. Pero ahora yo ya no voy a utilizar los shape como tal. Yo voy a utilizar otro tipo de archivo que es el GeoPackage, ¿sí? Recuerden que yo le había hablado que había como una base de datos que se llamaba GeoPackage, que funcionaba como el Access, pero que permitía guardar información gráfica. Bueno, voy a utilizar eso. Entonces, en mi carpeta favoritos, aquí, donde yo estoy guardando mis datos, yo voy a poner acá en presentaciones, yo voy a crear una carpeta. Ustedes pueden guardarla en una carpeta que ya tengan. Voy a crear un directorio que se va a llamar, no sé, día 4. En mi caso se llama día 4, aceptar. Recuerden que el navegador sirve para manejar las carpetas de igual forma que ustedes la manejan en Windows. Y dentro de esa carpeta, ahí los espero, creen una carpeta, que se acuerden. Y dentro de esa carpeta voy a hacer un botón secundario, voy a dar un clic secundario y voy a irme a nuevo, y ahí fíjense que aparece una opción que dice GeoPackage. Ahí como estoy. Ahí les dejo, los espero, ¿sí? Porque quiero asegurarme que todos creen el GeoPackage acá. Recuerden, yo creé una carpeta acá en mi carpeta de presentaciones, nuevo directorio, le di el nombre día 4. Ahora, ¿qué hice? Botón secundario sobre día 4, nuevo, GeoPackage. Y le voy a dar un clic a GeoPackage. Y me va a abrir esto. Perdón, en el navegador, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que...? Mirá, yo me desplacé a una carpeta que es la de trabajo, que está dentro de sí Córdoba, Sí, presentaciones, sí. botón secundario sobre presentaciones y di nueva directorio. ¿Sí? Me Ajá, apareció este recuadrito y acá yo escribí día 4 y le di a aceptar, bien. y fíjate que acá me apareció una nueva carpetita que se llama día 4. ¿Sí? Creo una carpeta. Si ustedes la crean en Windows, Bueno, automáticamente le va a aparecer ahí. Es lo mismo. ¿Sí? O bien lo pueden hacer dentro de la carpeta que ya vienen trabajando. Yo, para estar un poquito más organizado y acordarme después nomás. Botón secundario sobre día 4, nuevo GeoPackage. Y le aparece esta ventana. Bien. ¿Qué voy a hacer acá? Acá tengo todo el direccionamiento de dónde se va a guardar. Cristian, proyecto, bla, 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 bla. Pero acá, en donde dice New GeoPackage, que es el nombre, yo voy a borrar ese nombre.
hasta antes de la barrita, del slash, ahí, ¿sí? Y le voy a poner datos, guión bajo, día 4, ¿sí? No presionen este botón, la cruz, solamente borren el nombre. Bien, ¿sí? ¿Están ahí? Ahora, abajo dice nombre de tabla. Para crearme este GeoPackage me tiene que crear con una tabla inicial. No puede crearse vacío. Eso me está diciendo. Esta tabla no interesa, no importa. Entonces yo le voy a poner acá nombre tabla 1, pero acá puede ir cualquier nombre, ¿sí? Que sea cortito. Pero esta tabla, que exista o no, después la vamos a eliminar, pero es porque necesita crearse con una tabla sí o sí. Y donde dice tipo de geometría, le vamos a dar ninguna geometría. Fíjense, tipo de geometría, aparecen todas estas geometrías. Yo le voy a decir ninguna geometría y va a quedar así, vacía. ¿Sí? Y le voy a dar, con eso, aceptar. Acá me aparece a mí que se creó el GeoPackage. Me voy al día 4. Actualizo si es que no me aparece. Y acá está. Es como dice datos-día.gpkg. GeoPackage. Y acá inclusive lo puedo desplegar y hay una tabla que dice tabla 1. ¿Sí? ¿Por qué me interesa crear? Porque este para mí es un contenedor, es como un zip, ¿sí? Es una base de datos al fin y al cabo. Y dentro de esa base de datos están todas las tablas. Inclusive pueden estar los shapes. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a crear nosotros uno y después vamos a importar un shape ahí adentro, ¿sí? Algo que ya existe y lo vamos a meter ahí adentro. Entonces, primero, vamos a crear una capa que se llame límites o departamento capital para Córdoba y lo vamos a dibujar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Sobre el GeoPackage, si yo toco, hay una opción que dice tabla nueva. ¿Sí? Acá en el panel navegador le voy a mostrar varias formas de agregar una capa a GeoPackage. Esta es una. Tabla nueva. Presiono allí y me aparece esto. Me dice que la tabla no tiene geometría, no importa. Le voy a decir que el nombre es límite, a ver, depto capital, por ejemplo. Recuerden usar el guión bajo para separar los nombres. El tipo de geometría en este caso, como es un límite, es de tipo polígono. ¿Sí? Polígono. Acá debajo, tipo de geometría, polígono. Nombre de la columna de la geometría, geom. Perfecto, lo dejo así. Sistema de referencia de coordenada WGS84. ¿Sí? Perfecto, lo dejo así por ahora. Después vamos a cambiar ese sistema de coordenadas. Y acá, fíjense que hay un campo que dice, hay otra opción que dice añadir campo. ¿Recuerdan que el shape teníamos columna en el shape? Que cada columna era el ID, la jurisdicción. Bueno, acá ya puedo crear las columnas directamente para este shape. Piénsenlo como un shape, ¿sí? Por ejemplo, yo le voy a agregar un campo que se llame nombre. Ahí le cambio el name nombre, que es de tipo texto. Esto era algo que hacíamos, pero ¿recuerdan cuando creábamos una columna lo hacíamos de otra forma? Acá se hace, pero de esta forma. Precisión len, le dejo ahí por defecto, no hay problema. Si quiero cambiarle el len, o sea, la anchura le pongo, no sé, 100 para poner el nombre, 100 caracteres. Y voy a crear otro campo que se llama, acá añadir campo, se va a agregar otro a la lista que se va a llamar superficie. Que va a ser de tipo, en este caso es real, número decimal. Acá dice double. La precisión y el len le dejo ahí por defecto nomás. No importa que diga 00, pero igual me va a permitir agregar datos, ¿sí? Así como está, igual van a tener el video para volver a reconstruirlo. Le dan aceptar.
Miren una cosa. Apareció acá, en el GeoPackage, si no, le dan a actualizar, una capa que dice límite, depto capital, y el dibujito me está marcando que es un polígono. ¿Sí? ¿Se ve ahí o no? Entonces, si yo le doy doble clic o la arrastro, esto se agrega a QGIS. Esto voy a guardar. Día 4. Así, 2. Entonces voy a guardar el proyecto, entonces si mañana lo vuelvo a abrir. Bueno, bien. Y ahora, este shape o esta gráfica, si yo lo abro, la tabla de atributos está vacío, no tiene nada. Ni un dibujo, no hay nada hecho acá. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo? Dibujar. Y agregarle los atributos con lo que se corresponden. Recuerden que yo le dije que podíamos editar tanto los atributos como la parte gráfica. Bueno, si yo presiono, me posiciono en Depto y le doy el lápiz, se van a activar las herramientas estas que estaban disponibles aquí. Y le voy a dar activar. Y fíjense que se agregó esto. Se activó el añadir polígono. Inclusive se activaron otras opciones, ¿sí? El de mover polígono, ese ya lo conocíamos. Mover objeto. Hay una opción que es rotar, etcétera, etcétera. Todas las herramientas de digitalización. Pero aquí me falta una más que lo tengo, a ver cómo se llamaba. Digitalización, creo que se llamaba digitalización de formas. Espero que sí. Perdóname, que Perdón, sí. voy atrasada. El OpenStreet, yo ayer lo hice y ahora no me acuerdo. ¿Dónde lo tengo? Es abajo, pero ¿dónde? Sí, tranqui. Acá viste que vos tenés favorito desplegado. ¿Sí? Sí. Entonces acá abajo tenés los XYZ tiles. ¿Sí? Ah, ¿qué hacer? Ah, y el bien. OpenStreet ya debería estar cargado. El estándar usa para que no tengas problema. Ya debería estar cargado en la lista que ayer desplegamos. Yo le hice doble clic y me agregó. Ay, sí, no me acordaba dónde era. Gracias, ahí lo vi. Y me acerqué a Córdoba. Vuelvo. Entre las barras de herramienta a mí me falta activar una que es la que dice barra de herramienta de digitalización de formas. ¿Sí? Yo anteriormente le había mostrado que había que activar digitalización, digitalización avanzada y ahora hay otra más que es digitalización de formas. Activo y aparecen estas cosas. ¿Sí? Miren, yo pudiera hacer esto. Para dibujar el límite, yo presiono aquí, añadir polígono, se activa la herramienta y el mouse cambia la forma. Fíjense que ahora aparece un tic, ¿sí? Entonces, vengo, presiono un clic al primer vértice. Miren cómo se ve una línea roja ahí. Hago un clic al segundo vértice. ¿Sí? Miren, hago un clic al tercer vértice y hago un clic al cuarto vértice. Ahí. Puedo hacer cuantos vértices quiera porque esto es un polígono. Cuando termino la forma, que en este caso es un cuadrado, si yo no hago otro clic, ahí es un cuadrado, rectángulo, depende le doy botón secundario. Con el botón secundario yo termino la gráfica, cierro ese objeto. Y una vez que cierro me aparece este recuadro. Porque me dice, bueno, a ese dibujo que vos hiciste, dale un nombre, no sé, capital, y la superficie la voy a dejar vacía porque esa la voy a calcular. Y si le doy a aceptar, ¿sí? Le doy guardar aquí, guardar ediciones. Obviamente que ahora la tabla, el gráfico, ¿qué tiene? Tiene un atributo, porque fue el gráfico, la gráfica que yo hice recién. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Bueno, vamos a hacer de cuenta, a ver, que yo quiero dibujar otro departamento o otra forma. Voy a tomar, por ejemplo, no sé, este barrio aquí, que está bastante complicado, pero lo voy a hacer ahí a ojo. Entonces, vengo acá, a la herramienta, y fíjense una cosa. Hago, a ver, este era, un clic aquí, ¿sí? Otro clic aquí, miren cómo se va dibujando el polígono. Otro clic aquí, me puedo acercar con el scroll del mouse. Otro clic, y así voy construyendo mi polígono. ¿Sí? ¿Cuándo termina esto? Cuando yo presiono el botón secundario. Ahí termina. Nombre, otro depto. ¿Sí? Aceptar. Le doy guardar ediciones. Quito la selección, porque cuando se termine de dibujar queda como selección. Y ahí ya tengo dos objetos seleccionados. Vamos a hacer de cuenta que hice esto sin querer. No sé qué hice.
quedó guardado. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está, todavía estamos en edición. Hice eso y no sé qué hice. Bueno, inicio la edición, herramienta de selección. Selecciono con un clic el objeto, ahí está seleccionado, fíjense cómo se marca amarillo y se ven sus vértices. Y acá hay una opción que dice borrar lo seleccionado. Le doy ahí, guardar ediciones, y fíjense que ahí desapareció ese objeto que lo tenía mal dibujado. ¿Sí? Bien, ¿qué puede suceder también? De que yo tenga objetos con formas perfectas. Por ejemplo, una rotonda, una manzana, ¿sí? Acá en la digitalización de formas yo tengo formas predefinidas. Por ejemplo, tengo círculos. Si yo presiono y digo añadir círculo a partir de 2 puntos, me pide un punto, doy un clic y fíjense que yo me muevo para otro punto, ¿sí? Presiono el otro punto, botón secundario, y miren, se creó ahí como un círculo. ¿Sí? ¿Se ve eso o no? Entonces, si yo hago esto, siempre se van a crear objetos según lo que yo determine. Por ejemplo, dice a partir de círculo de 3 tangentes, esto lo pueden probar. Dice 1, 2 y el tercer punto. O por ejemplo, quiero dibujar, no sé, un elipse a partir del centro y un punto. Miren, hice un clic, hago otro clic, botón secundario, se cierra. Quiero un rectángulo, acá tengo más opciones, ustedes siempre elijan una de las opciones que quieran. Por ejemplo, te dice añadir rectángulo a partir del centro y un punto. Es decir, que dibujo el centro, clic en el centro y después muevo el mouse hasta que se abre y dibujo el otro punto. ¿Sí? Así yo pudiera haber dibujado, por ejemplo, este departamento. ¿Sí? Fíjense que dibujo un rectángulo. Bueno, si di guardar y me confundí, recuerden, selecciono, puedo seleccionar varios a la vez inclusive, ¿sí? Y darle aquí, eliminar, guardar ediciones y se terminó el problema. Bien. La herramienta era digitalización avanzada y alguna más, porque Sí. no sé, Eso es lo que no Tenés iba a preguntar. digitalización avanzada y barra de herramienta de digitalización de formas. ¿Sí? Ah, gracias. Bien. Acá tengo dos departamentos. Para eliminar, ¿cuál era? Seleccioná primero. Tenés que tener aquí activo, estar en edición. Seleccionás el objeto y acá está la opción que dice borrar lo seleccionado. ¿Sí? Bueno, lo que voy a hacer ahora, lo voy a apagar a Córdoba y me voy a acercar adentro del departamento a algunos objetos de interés. Por ejemplo, a ver, vamos a tomar aquí, esto que aparece como sanatorios, clínica, estas tres, sanatorio, clínica y clínica, estos 3.4, ¿sí? Recuerden que yo creé un archivo GeoPackage aquí, ¿sí? Bueno, acá hay otra opción que dice nueva capa archivo de shape, aquí arriba, que si yo presiono, me trae esto, así. Entonces acá puedo decirle nombre del archivo, recuerden 3 puntos, y yo quiero guardar dentro de ese GeoPackage, por ejemplo. Vamos a ver si me deja. Ah, no, perdón. No me va a dejar. No me va a dejar. No importa. Después lo voy a exportar. La opción es esta. Nueva capa GeoPackage. ¿Sí? Esta que está aquí. Al lado del administrador de fuentes de datos. Presiono allí. Y acá sí dice base de datos. Tengo que buscar la que creé anteriormente, que en mi caso se llamaba datos día 4. ¿Sí? El que creé el GeoPackage cuando creé la carpetita dentro del navegador. Y acá busco dentro de la carpeta donde yo guardé. Fíjense que es días 4. Le digo que es esa la base de datos donde quiero guardar. Ok. Nombre de la tabla. La tabla ahora se llama, vamos a ponerle centros de salud o salud, nomás lo vamos a llamar así. ¿Sí? A ver. Él lo interpreta, le dice nombre de tabla, pero en realidad termina siendo una tabla con figuras, ¿sí? Con un shape, al fin y al cabo. Recuerden que en una base de datos todos son tablas. Tipo de geometría, en este caso van a ser puntos, porque yo voy a tocar cada uno de esos objetos ahí. No necesito hacer un rectángulo como en el caso del límite, sino un punto.
le dejo 4326. ¿Y acá qué voy a hacer? Dice nuevo campo. Acá está ordenado. Recuerden que anteriormente cuando creábamos el límite estaba como una pantalla grande. Acá es más chiquitito, pero es exactamente las mismas opciones. Quiero añadir un nuevo campo que se llama, por ejemplo, nombre, que es de tipo texto. La longitud máxima al nombre 50. Si se llama, no sé, Clínica San Gabriel, etcétera, etcétera. Añadir a la lista de campo. Y voy a ponerle también, por ejemplo, descripción. Este le vamos a agrandar a 75, que también va a ser tipo texto. Añadir a la lista. Y le doy a aceptar. Con eso me dice que si existe una capa con el mismo nombre, él me va a sobreescribir. ¿Sí? Y le digo que me sobrescriba, y si no quiero que se sobrescriba, que me agregue una nueva capa y él se va a encargar de cambiarme el nombre. Acá no aparece, pero si yo le doy a actualizar, debería aparecer salud, que es ahora una capa de tipo, ¿sí? ¿Se ve ahí? Punto. Inclusive ya me agregó al panel de capas. Si yo no me agrega acá, por ejemplo, vamos a hacer cuenta, no me agregó a mí, le doy doble clic acá a salud y me lo agrega allí. Pero también otra vez es una capa vacía, no tiene nada. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Otra vez, inicio la edición porque quiero agregar una gráfica. Ahora el botón que está para crear gráfica es un punto, ¿sí? Añadir punto dice. Presiono y me acerco acá a este punto. Por ejemplo, dice Clínica Privada Junín. Listo, le pongo ahí un clic. Con un clic ya se crea el punto. Y el nombre es Clínica Privada Junín. La descripción, bueno, acá puede, la clínica se encarga, bla, 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 bla. Aceptar. Clínica, a ver, acá, Sanatorio Santo Tomás. Hago otro clic para que me agregue otro punto. Santo Tomás. Ahí aparece otro punto, ahora lo voy a agrandar. Y acá le voy a poner a, está la clínica, otro clic. Clínica Romagosa. Aceptar, guardar. Le voy a agrandar un poquito el punto para que se vea. Voy a poner este. ¿Sí? Ahí apareció el punto. ¿Se ve o no? Le voy a apagar al OpenStreet y ahí están los 3 puntos que yo creé con mi capa. ¿Sí? Y así pueden ir. Vamos a hacer de cuenta que estos son los de salud. Yo quiero crear otra tabla. Recuerden que hay dos formas, desde acá o desde acá. Y vamos a poner estaciones de bomberos. Tabla nueva. Bomberos. No sé, en unidad, que es de tipo texto. Ahí le ponen el nombre de la unidad, la categoría, si es voluntario o es de la policía. Tipo de geometría punto, por ejemplo. Le doy a aceptar. Me crea otra capa bomberos que es de tipo punto. Lo agrego a mi lista. Inicio la edición. Si yo sé que los bomberos están, por ejemplo, aquí, vamos a inventar. Pongo, no sé, unidad 8. Si hay otra estación de bombero en otro lugar, pongo aquí, por ejemplo, unidad 10. Aceptar, guardar. Siempre terminar edición. Ya tengo los datos puestos. Le cambio el color a este símbolo y fíjense que ahí se agregó 1, 2, las dos unidades de bombero. Y así puedo hacer con cuantas capas quiera. ¿Sí? Temática. Cada capa es una temática al fin y al cabo. Bomberos, centros educativos, no sé, puntos de interés, etcétera. Lo que a ustedes se les pueda ocurrir. En este caso son puntos, pero los límites, por ejemplo, las manzanas ya serían polígonos. Pero, por ejemplo, también nosotros tendríamos las calles, que es una de las cosas que por ahí deberíamos dibujar. Pero para dibujar las calles vamos a hacer algo primero. ¿Sí? Vamos a activar una herramienta que se llama snapping o autoensamblado. Y esto es muy importante que lo activen cuando van a digitalizar, porque este proceso se llama digitalización al fin y al cabo, ya sea de dibujar puntos, líneas o polígonos. En la parte de configuración, acá arriba en el menú principal, ¿sí? En el menú principal
hay una parte que dice opciones. Van a ingresar allí en opciones. Aquí, opciones. Y entre todas las opciones hay una que dice digitalización. Y acá hay una parte que dice autoensamblado. ¿Sí? Aquí dice autoensamblado. Y le vamos a dar habilitar. Habilitar autoensamblado por omisión. Aquí donde dice vértice. ¿Sí? Fíjense todas las opciones que tenemos. Vértice, segmento, centroide. Vamos a dejarle que dice vértice nomás. Donde dice tolerancia, le vamos a poner 12 píxeles y radio de búsqueda 10 píxeles. ¿Sí? El color ustedes pueden poner el que quieran. Acá abajo donde dice vertex marker, yo le puse que sea la cruz de 2 de tamaño. ¿Sí? Y con eso le vamos a dar a aceptar esos cambios nomás. Si le aparece un error así, no se preocupen, que le está marcando otra cosa. Y vamos a ver algo. Yo quiero ver si me activa. En realidad esta herramienta debería activarla independientemente si ustedes hacen o no allá. Pero fíjense que acá hay una opción que dice barra de autoensamblado. ¿La alcanzan a ver ahí o no? Barra de autoensamblado. Aquí. Y la activan. Y le va a aparecer esta barra de herramienta que tiene un imán. ¿Sí? Botón secundario. Barra de autoensamblado. Y le va a aparecer esta herramienta que tiene como un imán. Ya vamos a ver para qué funciona y para qué no. ¿Sí? Bien. En el GeoPackage, ahora lo que yo voy a hacer es crear nuevo. Le voy a dar tabla nueva y voy a crear acá uno que se llame calles. La nueva tabla, es decir, voy a crear un nuevo shape, pero las calles ya es de tipo línea. Si creamos una de polígono, una de puntos, ahora voy con la de tipo línea. Y en la parte entonces de geometría, yo le voy a especificar que es de tipo multilínea. ¿Sí? Multilínea. Geom, lo mismo, WGS84, lo mismo, y acá le voy a poner en añadir campo uno que se va a llamar nombre, que va a ser de tipo texto. Texto. Y le voy a dejar a ver, y pondría la altura, sí, le voy a poner la altura. Un añadir campo también, le vamos a poner altura. Y acá también le voy a poner de tipo texto. Después lo van a entender por qué. Voy a poner calles Córdoba. Aceptar. Me creó dentro de mi GeoPackage una tabla que se llama Calles Córdoba, un archivo, y lo voy a agregar a Calles Córdoba a mi lista. ¿Sí? Acá, para editarlo. ¿Por qué? Porque Calles Córdoba también está vacío, no tiene nada, ni una gráfica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Iniciar la edición, recuerden esto siempre, iniciar. Ahora el icono es como una línea, porque mi archivo es lineal. Presiono. Se activa esto. Y me voy a acercar un poco. Esta es la avenida General Paz y la avenida Colón. Voy a iniciar desde acá, desde este vértice. Un clic, miren. Y acá, otro clic. ¿Sí? Eso es un vértice. Pero fíjense que un objeto puede tener varios vértices y varios segmentos. ¿Sí?
¿Qué pasa, por ejemplo? Que hay calles que no está segmentado en un damero así tal cual como está acá, sino que en algunos casos hace una curva, por ejemplo. No sé, puede pasar muchas situaciones, ahora vamos a buscar, pero la altura se mantiene en toda la curva. Entonces yo, si quiero dibujar una línea, necesito una curva, y la curva es un conjunto de muchos segmentos que lo vamos a ver ahora. En este caso no hay problema, porque es una línea recta, ¿sí? Aquí. Entonces hice el primer vértice, el segundo vértice, botón secundario, que era para del mouse. Acá pongo, ¿cómo se llama la Avenida Colón? ¿Sí? Por ejemplo, Avenida, no sé, Colón. Esto intento mantener el nombre, y la altura vamos a ponerle que era de 0-100. Le doy a aceptar. Ahí Me asustó. justo yo trabajo ahí, Ah, perfecto. ¿Sí? Buenísimo. Colón y Rivera Endarte, Tenemos, Ministerio de tenemos Educación. un local, así que si nos confundimos no va a retar. Miren una cosa, Ahí donde está miren una... Farmacéutica ahí enfrente. Claro, sí, ahí está el formato. Miren una cosa, que si yo, por ejemplo, quisiera crear toda la avenida, quisiera digitalizar, yo no puedo acercarme justo al donde termina el punto, porque siempre le voy a terminar errando. Fíjense, lo voy a crear a propósito y ahí me quedó un espacio, ¿sí? No se unen las líneas. Eso se llama problemas de snapping, son los problemas más comunes que tenemos cuando digitalizamos. Entonces el software, ¿qué te dice? Yo te voy a dar una herramienta que se llama, lo que activamos recién, snapping, ¿sí? Snapping o autoensamblado, le voy a habilitar. ¿Para qué? Para que cuando yo digitalice, sea una línea o un polígono, yo me acerque a 12 píxeles del vértice, ¿sí? Se marca ahí un, un recuadrito, un rombo de color fucsia. Fíjense que yo no me estoy posicionando justo donde da el punto, pero él me marca. Voy a aumentar esto, por ejemplo voy a poner 100 píxeles, ¿sí? A ver, si yo me acerco, cuando digitalizo, me acerco a 100 píxeles, mire donde yo me posiciono y me marca. Él me va a dibujar el punto ahí en intersección con ese punto finalizado de la capa. Entonces miren, le doy un clic y me voy por el segundo clic. Aquí, botón secundario, vamos de vuelta. Avenida Colón, pero ahora va de 100 a 200. Guardo la edición y me acerco acá, donde sucedió la magia, ¿sí? Acá queda la intersección. ¿Qué pasó? Que si yo vengo a la consulta acá, a la selección, y toco esta, miren, finaliza ahí y la otra inicia justo donde finaliza la otra, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora están unidas, tienen conexión. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando ustedes utilizan el navegador, por ejemplo, del Google Maps, ¿sí? Para que Google se encargue de decirle dónde girar, dónde está permitido girar, cómo seguir, las rutas, las calles tienen que estar unidas. O sea, el software debe conocer dónde termina una y empieza la otra. ¿Qué pasa? Que si ustedes hacen un dibujo, pero pasa esto, o sea, donde las calles no están unidas, ¿sí? Acá si vienen con el navegador de Google, no van a poder girar a izquierda, porque no hay una unión, no hay otra calle que los una. Sin embargo, acá sí. Y el autoensamblado sirve para eso, para que yo, si quiero dibujar, por ejemplo, la ribera, y yo me acerco aquí, a 100 píxeles me acerco de la intersección, y miren, ya me marca él como que me va a dibujar allá en la intersección. Pero acá puedo achicar, que en vez de 100 sean 12 o 15 o lo que yo quiera. A ver, sí, activo, y ahí otra vez me acerco a 12 píxeles y se va, a ver, debería activarse. Ahí está. Esos son 12 píxeles y vamos a poner 50. Ahí está. Esos son 50, ¿sí? Vamos a poner otra vez. Debería ser un poquito más, pero bueno. Ahí. Ahí ya me acerco y él ya me va a dibujar en la intersección. Hice el primer clic, ya me llevó a la intersección. Hago el segundo clic, aquí, botón secundario, y le voy a poner el nombre de Rivera, por ejemplo. 6 de 0 a 100, vamos a inventar una altura. Aceptar. Y ahí tengo la otra calle, toda funcionando como yo quiero.
Le voy a agrandar un poquito más para que se vea. ¿Sí? Y ahí puedo seguir construyendo cuantas cosas yo quiera. Entonces ya tengo como para trabajar con puntos, líneas y polígonos. Y agregar la cantidad de elementos que yo quiera también, ¿sí? Temáticas, capas, al fin y al cabo. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la propuesta para este caso? Dentro de los límites de Córdoba, de la capital, ustedes van a elegir un área de estudio. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, puede ser la intersección de esta esta delimitación por esta avenida, ¿sí? Ustedes van a elegir su área de estudio y van a dibujar creando un geopackage, creando un polígono que se llame área de estudio, ustedes llámenlo, un polígono que identifique su área de estudio. Voy a mostrar una cosa más. Voy a darle nueva tabla, por ejemplo, área de estudio. Yo lo voy a hacer como ejemplo rápido. Es polígono. El único campo que le voy a agregar va a ser, no sé, puedo ponerle un name si es un barrio lo que van a elegir, por ejemplo. Y voy a agregar otro más que sea superficie. Después también, entonces después lo calculo a la superficie para saber mi área de estudio. Es de tipo polígono, geom, listo, aceptar. Creé mi área de estudio, lo agrego, inicio la edición, agrego este que dice añadir polígono y vamos a hacer de cuenta que mi área de estudio es este espacio aquí. Me acerco con el ratón del mouse, uy, lo perdí. Acá. Me acerco, primer vértice, lo dibujo. Voy, me acerco, segundo vértice lo dibujo, tercer vértice. Acá me acerco un poquito más para ir dibujándolo mejor, ¿sí? Otro vértice, otro vértice, otro vértice. Acá decido si lo tomo a la mitad de la rotonda o sigo por esta calle. Yo voy a seguir por aquí, otro vértice, un clic. ¿Sí? Si le dan doble clic, quizá le termine cerrando. Y sigo. Me acerco, me voy alejando con el mouse y acá sigo dibujando. Aquí, para que quede un poquito más prolijo. Yo voy haciendo un clic y cada vértice me lo va agregando en la medida que voy avanzando. A ver, era hasta acá. Uy, se me fue. Otro clic aquí. Si no tiene que ser tan preciso tampoco, pero bueno. Si quieren practicar, le va a venir bien hacer esto. Ya me voy, sigo por aquí. A ver. ¿Qué pasa? Vamos a hacer de cuenta que ustedes presionan el botón del más o el menos, ¿sí? Por ejemplo. Ahí. Vuelven a presionar este botón, ¿sí? El de añadir polígono. Y fíjense cómo se vuelve a activar la herramienta de añadir, ¿sí? Esto por si presionan otro, por ejemplo. Yo estoy digitalizando y quiero hacer un zoom. Presiono la herramienta zoom, me acerco donde quiero, hago el zoom, vuelvo a presionar el botón de añadir polígono y se vuelve a activar la herramienta de digitalización, ¿sí? ¿Se entendió eso? Bien. Sigo dibujando. Por ejemplo, ya no tengo más niveles de zoom, me cambio al zoom, hago un zoom menos, vuelvo a la herramienta de digitalización, dibujo el último vértice, botón secundario, ¿sí? Vamos a hacer cuenta que se llamaba barrio Mosquitos, era lo que tenía acá como referencia, aceptar, guardar, si está todo ok, terminar edición. ¿Sí? Entonces así queda guardado lo que yo seleccioné y si abro y Lo que vos, como que queda un mapita aparte. lo que vos dibujaste. Sí. Esto es un dibujo, vos lo dibujaste agregando los vértices y ahí queda guardado, ya esto ya está guardado, tiene ahí, existe el objeto, si yo cierro y abro esto lo puedo compartir, después vamos a ver todas esas cuestiones. Pero lo importante es que esté dentro del GeoPackage, que siga todos los pasos para crear esto. ¿Y qué van a hacer? Bien. Van a crear, y esto anótenlo, 3 capas de puntos de diferentes temáticas.
Yo en mi caso acá elegí centros de salud y bomberos. Ustedes decidan lo que quieren y que vean en su área de estudio. Puede ser cualquier parte de acá de Córdoba, ¿sí? Van a dibujar entonces el área de estudio, que es el polígono, ¿sí? Y además del área, esto yo lo que voy a hacer es lo siguiente al polígono. Le voy a sacar en la simbología, fíjense que aquí dice relleno simple. En la simbología, relleno simple, color y borde. La marca, color de marca es el borde y el color de relleno es lo interior. En el color presiono aquí y le pongo color transparente o relleno transparente. Y en el color de la marca le voy a poner un color, por ejemplo, a ver, azul, para que se distinga de lo que yo estoy visualizando aquí. Y en la anchura le voy a cambiar, le voy a hacer más ancho. Le doy a aplicar y le doy a aceptar, entonces me queda así de esta forma y yo puedo saber lo que hay abajo y además estar visualizándolo a mi área de estudio para que no me pase, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Crear 3 capas de puntos e identificar diferentes objetos en todas sus áreas de estudio. Uno puede ir por lo ambiental, no sé, basurales, centros de salud, policía. La idea es que sean puntos, que haya varios aquí en la ciudad, en su área de estudio y que lo puedan identificar, crear los atributos, ponerle el nombre, etc. Después, ¿qué van a hacer? Traten de buscar en donde se identifiquen varias avenidas, ¿sí? Por ejemplo, acá pasan, miren, una, que es la amarilla, 2, que es la blanca, y 3, ¿sí? Puede haber más, puede haber menos, pero traten de buscar que se identifiquen las avenidas, por ejemplo. Entonces después nosotros le vamos a dar una jerarquía a eso para poder representarlo. Por ejemplo, avenida nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿sí? Y además, ¿qué van a hacer? Van a crear una capa. Las avenidas las van a hacer con las líneas. Los puntos ya van a tener los sitios de interés. Todos los espacios verdes que existen en su área de estudio lo van a hacer con un tipo polígono. Por ejemplo, esto es una pista, evidentemente. Esto es una plaza. Vamos a dar cuenta que esto sí, plaza vice... Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Crear una nueva capa, una nueva tabla, que sea de tipo polígono y se llame, por ejemplo, plaza o espacios verdes. Ustedes deciden. Campo, nombre. Nombre, tipo, texto. Un campo más, superficie, tipo decimal. Tipo de geometría, polígono, ¿sí? Estoy viendo un polígono allí. Polígono, 4326 lo dejo, a aceptar. ¿Qué voy a hacer con esa plaza? Traerlo, empezar la edición, tomar el polígono y dibujar. 1, 2, vértice 3, vértice 4, botón secundario, ¿cómo se llama? Nombre, plaza, vice, Comodoro. Aceptar. Voy y busco otra plaza, por ejemplo, no sé, vamos a dar cuenta que esta es una plaza. Sigo dibujando, 1, 2, lo dibujo aquí. Botón secundario, no sé, plaza 2. ¿Sí? Guardar, ediciones, terminar edición. Entonces tengo 3 capas de puntos para sitios de interés, una capa de líneas para las avenidas y calles principales, ¿sí? Traten de practicar más que nada con dibujar, ¿sí? ¿Qué pasa si usted se elimina o lo hicieron mal? Vamos a hacerle cuenta que calles Córdoba yo digitalicé mal. Le voy a hacer un zoom acá. Lo hice mal. Bueno, inician la edición con la selección. Esto recuerden, lo que hicieron mal lo seleccionan, eliminar. ¿Sí? Me confundí con esta, borrar, guardar edición, si quiero cerrar, terminar, y ahí tengo la que quería y vuelvo a dibujar. ¿Sí? Siempre con iniciar edición, borrar y seleccionar, van corrigiendo los errores que tienen. ¿Sí? Entonces tengo una capa de líneas para las calles y las avenidas principales, 3 capas de puntos para los sitios de interés, una capa de polígonos para el límite del área de estudio, una capa de polígono para las plazas, ¿sí?
Y no, a ver, si a alguno le toca un lugar donde haya lagunas, que no veo acá, pero por ejemplo a alguno le puede pasar esto, que elijan estar estudio y le toque la laguna, una capa de polígono para las lagunas, obviamente. ¿Sí? Si es un espacio verde, por ejemplo, esto es un espacio verde, quizás no sea una plaza, también lo seleccionan, ¿eh? Lo identifican y le dan un nombre. ¿Sí? Bueno, esto es lo que tienen, a ver, lo que venían practicando de ayer a hoy. Voy a parar la grabación.